Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Son. Buenos días. Profe. Veo que hay 22 personas a la hora de clase. Va a tocar, a mí no me gusta, pero va a tocar hacer un quiz de asistencia el lunes de 6 de la mañana a 6 y 5. Comenzar a las 6. ¿Listo? Están advertidos. Eh, Bien, de la sesión de hoy, ¿vieron el video, no? Sí, señor. Es un video bastante general, bastante tipo resumen. Entonces respondamos unas cuantas preguntas y comenzamos a aclarar un tema que les puede servir bastante. Profe, Señor, una cosa es que no pude ver el video porque no me estaba funcionando el Moodle. O sea, siempre que entro al Moodle, en la parte como que uno escoge la semana y va a buscar las actividades, como no me sale nada, no me deja escoger la semana, no me deja escoger nada. Entonces no sé qué hacer ahí. a ver, Si quiere le mando una foto por el chat de consultas de cómo me sale. dale, miremos. Usted le abre su curso Ujú. y si manda la foto, claro. Listo, voy. Su curso y debería aparecer esto. Ajá, pero no me sale eso. Ya le muestro, profe. Ahorita respondemos una pregunta que me iban a hacer ayer al final de la clase. Ya mandé la foto ahí, profe. Me sale así, o sea, no me ¿Qué deja operador escoger. es? Ah, no, este man tiene plata. Ah, Sogleastri. Listo, ese es Safari, ¿cierto? Limpia las cookies. No, es Firefox, profe. Ok, limpia las cookies de Firefox. Con Ah, Firefox a mí me pasa lo mismo, cambia de navegador y ya. Ok. bueno. Pero limpia las cookies a ver si le funciona o si no, cámbiese a Chrome Listo, o a profe. Safari. Podría ser las cookies, la verdad creo que sí ha escuchado el problema con Firefox. Ok, ok. Gracias, profe. Bueno, nada que hacer ahí. Eh, Vamos a mirar. O sea que usted no puede responder la primera. No, de pronto sí, porque ese tema lo toqué en el video anterior. A ver, espere, profe. ¿Qué opina? Eh, En la parte donde yo me saltaba de gráfica en gráfica. Es decir, yo me pasé de izquierda a derecha derivando. Esta respuesta va más bien pasarse de derecha a izquierda, de aceleración a velocidad y a posición. Siempre se necesita algo adicional. ya. Mm, ¿La B? Ok. La velocidad y la posición en algún instante de tiempo y la aceleración. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el concepto de aceleración, velocidad o posición, usted tiene un vector, ¿cierto? Cuando usted deriva, por ejemplo, derivar la posición con respecto al tiempo, usted automáticamente obtiene la aceleración. ¿Mm? El concepto de integral es un poquito más amplio, por así decirlo, porque me genera no una curva, sino una familia de curvas. Entonces yo necesito fijarla a una familia particular. Es decir, yo podría tener una parábola, pero esa parábola no sé si está en esta posición, esté más arriba o más abajo, puede estar en cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces cuando usted la fija, es decir, evalúa y reemplaza con algún punto de posición inicial o de velocidad inicial, o en caso general, en algún instante de tiempo, que es como lo plantean acá, usted obtiene la gráfica completa. ¿Listo? Por eso es que aquí dicen que se necesita la aceleración como punto inicial de partida y se necesita integrarla, la gráfica de la curva de velocidad, perdón, más la velocidad inicial me da la curva particular, la curva específica para la ecuación de velocidad. Recuerda que cuando uno deriva, está bajando en el orden de un polinomio. ¿De
acuerdo? Estaba por así, puede llegar a decir que estoy perdiendo información. Estoy mirando la evolución de ese polinomio, pero si tengo un polinomio de grado 1 me quedo con una constante. ¿Sí? Si yo tenía un polinomio de grado 1, el grado, es decir, me refiero a esto. De manera de ejemplo, ahora lo miramos con más calma. ¿Listo? Yo voy a derivar esto. Ok, esa derivada a mí me da 2t, ya, porque el más 2 es una constante, ¿no? Y la derivada de una constante es igual a 0. ¿Ok? La integral está definida como la operación inversa. Esto lo miramos con calma. Entonces, cuando yo integro 2t, no voy a llegar a t cuadrado más 2. Voy a llegar a t cuadrado más una constante. Y esa constante es la condición de posición o inicial de la anterior. Es decir, este más 2 yo lo necesito, porque este más 2 no está disponible en la operación inversa. ¿Está claro? Sí. Ok, Sí, esto señor. lo vamos a mirar de nuevo con más calma. Bien. Segundo, ¿por qué es necesario hacer integrales para cálculo de ecuaciones cinemáticas? ¿Qué opinan? ¿Qué opina Gabriela? ¿Cuál es la que nunca responde? A ver si la cogemos hoy. De Profe, buen humor. Dime. espere, espere, la leo. ¿Alguno de ustedes quiere boletear a la que nunca responde? La verdad no recuerdo cuál es. Andrea Martínez, no sé, ahorita miramos. Yo sí respondo. Bueno, ya peleó, entonces esa no es. ¿Pronto, Lina? No, no, señor, yo sí le respondo. Entonces Estefanía, Silvia, ¿o no vino? Perdido. Yo creo que no vino, porque yo también hablo todo el tiempo. Dejémoslo en que colaboran. Listo. Voy a leerla. ¿Por qué es necesario hacer integrales para calcular las ecuaciones cinemáticas? ¿Sería la de profe? Ok, porque la velocidad y la posición están dentro de derivadas. ¿Sí? Es decir, ¿a qué se refiere con que están dentro de derivadas? Con que hay dos relaciones o dos ecuaciones que me van de izquierda a derecha, por así decirlo. Tengo la ecuación, perdón, la ecuación de velocidad, que es de x de t, ¿sí? De manera general. Y es una ecuación en una dimensión. Ahora coloquémoslo general. Velocidad igual a dr de t, ¿sí? Posición con respecto al tiempo, no solamente la coordenada en x, en general. Y tenemos la ecuación de aceleración, que es igual a dv de t. Es decir, aquí efectivamente la posición y la velocidad están dentro de una integral, dentro de una derivada, perdón. Necesito organizar esa ecuación diferencial de manera que yo la pueda llevar a una ecuación integral. ¿Listo? Así, efectivamente que la velocidad y la posición están dentro de derivadas. Ok, esta. ¿Qué me dice por ahí Juliana? Hola. Voy a leerla, ya va. ¿En cuál caso es útil aplicar las ecuaciones con tiempo inicial diferente de cero? Porque en las explicaciones del video aparecía la ecuación con t simplemente, que es como la manera más habitual, es decir, a mí me va a servir para el 98% de ejercicios, ¿sí? Pero no querían en el video que usted se le olvidara aquel concepto en el cual usted necesita una ecuación que tenga que ver con un tiempo inicial, o sea, t menos t sub 0. ¿Por qué es importante? Porque a veces los ejercicios no comienzan en el tiempo cero, comienzan en otro tiempo adicional. Profe, la C. Perfecto, sí, ya se la di. Listo. Ay, claro que no, yo ya lo sabía desde antes, solo no lo quise interrumpir. ¿Qué me dice Didier de la 4? Profe, la 4 ¿En qué, en cuál caso es útil aplicar las ecuaciones con t sub 0 igual a 0? cuando se mueven al mismo tiempo. Pero esa no está, ¿o sí? Pero tienes razón, No, pero tienes razón.
Sí, es que yo eso fue lo Sí, que no, es copié, cierto. cuando se mueven al mismo tiempo o cuando describe solo el movimiento de una partícula. Perfecto. O Entonces sea, diría usted, que usted la colocó la A, sí, la A, y le falta de pronto el otro concepto que es cuando cuando eh, se mueven al mismo, van al cuando mismo también. tiempo. Ok, Sí, ¿algunos de ustedes ya están viendo cálculo 2 o Yo ya nada? lo... Sí, Sí, ya. profe. yo apenas lo estoy viendo. Bueno, pero lo están viendo, ¿de acuerdo? Bien, Sí. voy a ingresar aquí esto. Mm, vamos a hacer una cosa muy cortica de integrales, ¿de acuerdo? Integrales con doble M, Dummies con doble M, ¿cierto? Ahora tengo la duda. Listo. En este eje cartesiano yo quiero tener un eje horizontal que sea del tiempo, supongamos, y un eje vertical que sea una función cualquiera que dependa del tiempo. El eje horizontal podría ser x, y, z, me cumple perfectamente, pero como vamos a hacer muchas derivadas con respecto al tiempo, pues quiero cambiar esa función a t, ¿de acuerdo? Y en f de t puede ser posición versus tiempo, puede ser, perdón, posición que depende del tiempo, puede ser velocidad que depende del tiempo, aceleración, etcétera. Bien. Y vamos a hacer una pequeña gráfica. Gráfica, ¿qué tipo de curva? Listo. ¿Ok? Bien. Cuando dicen que la integral es el área bajo la curva, parte de la solución del problema de encontrar el área bajo la curva de una función, ¿cierto? Siempre que usted quiere encontrar el área bajo la curva de una función, como usted sabe, la función puede estar definida entre menos infinito e infinito. Y excepto para algunas funciones como unas distribuciones gaussianas o picos, muy posiblemente ese valor del área bajo la curva va a ser infinito. ¿De acuerdo? O sea, cuando hablo de picos es deltas, por ejemplo, hay unas deltas que se llaman deltas de Dirac, en donde su integral es 1, o otro valor, o tiende a un número específico, una constante. Ok, entonces vamos a acotarla, es decir, a mí me interesa empezar la descripción de esta función en un x sub 0, por ejemplo. Y me interesa describirla hasta un x final. ¿Listo? Cualquier punto intermedio de esta función va a ser, pongámosle un x sub i. ¿A qué me refiero con esta notación de x sub i? Que el siguiente punto en el que yo quiero evaluar la función lo puedo llamar un x sub 1, por ejemplo. Y el siguiente un x sub 2. ¿Listo? Perfecto, entonces puedo tener un x sub 0, un x sub 1, un x sub 2, x sub 3, x sub 4, así hasta llegar a 50, por ejemplo, que es mi punto final. Es decir, mi x final también está descrito por una función, un valor, perdón, que podría ser un x sub n, donde n es el número de la partición que yo tomo. Es muy útil porque yo entonces puedo llegar y decir, bueno, si este es x sub i, el punto inmediatamente anterior de manera general sería un x sub i menos 1. Por supuesto, si estoy parado, por ejemplo, en un i7, entonces sería desde x sub 6 hasta x sub 7. ¿Ok? Y el siguiente sería x sub 8, es decir, un x sub i menos, perdón, más 1. ¿Listo? Ahí solamente estoy partiendo pequeños pedacitos. ¿Está claro? Ok. Si yo quiero empezar a hallar el área entre estas funciones, yo podría hacer la función más sencilla para hallar, o la operación más sencilla para hallar el área bajo una curva, y es simplemente suponer que esto está lleno de trapecios, por ejemplo, que está lleno de
funciones cuadráticas. Entonces empezaría a hallar una función cuadrática entre x sub 0 y x sub 1, en fin. Son muchas operaciones posibles y la mayoría son de interpolación, por así decirlo. Es decir, la integral se puede definir como una función de interpolación entre puntos, ¿sí? Es algo bastante complejo. La más sencilla de todas sería simplemente decir no. A mí me interesa llegar y evaluar este punto que tengo acá. Es decir, quiero hallar mi f de x sub 0. Ojo. Y ese punto me daría el punto que tiene ese valor en cualquier parte de la función. ¿Sí? Ok, ahí hasta el de referencia. Perfecto. Es decir, yo ya tengo la altura, por así decirlo, de un rectángulo. Simplemente tengo que multiplicarlo por la base. Y la base, en ese caso, sería la distancia que hay entre x sub 1 y x sub 0. La base por la altura, casi siempre, a mí me da un rectángulo. Me daría el área de ese rectángulo que tengo ahí. ¿Vamos? El delta de x. Ajá, entonces me falta exacto definir qué sería mi delta de x, justamente como está para acá. En este pedacito sería simplemente x sub 1 menos x sub 0. ¿Listo? De pronto no lo puedo arreglar mucho. ¿Ok? Entonces, al multiplicar eso, base por altura, yo tendría el rectángulo, por así decirlo, y podría llegar a tenerlo en una notación que sea un poquito sencilla. Este primer rectángulo voy a llamarlo mi rectángulo 0, por ejemplo, a sub 0, que va a ser igual a la base por la altura por f de x sub 0. ¿Sí? Yo podría también generalizar esto. No tendría que hacer una descripción de a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, que es una mamera empezar a hacer una descripción específica para cada uno de estos intervalos cuando yo ya tengo una notación de i que es general. Es decir, más adelante podría llegar y decir, bueno, yo veo que las áreas, sin importar cuál es la que yo quiera hallar, está más o menos definida por esta ecuación. La de arriba me gustaría escribir la parte de manera general, es decir, cualquier delta de x de y, veo que es el de y, perdón, el siguiente menos el anterior, ¿sí? Yo lo definí así, el siguiente menos el anterior, pero podría haberlo definido en el que estoy menos, perdón, el siguiente menos en el que estoy, así es como está definido. Podría haberlo definido al revés, en el que estoy menos el anterior. Bien, o sea, hay muchas maneras de definirlo. Entonces yo quiero definirlo simplemente x sub y más 1 menos y. ¿Sí? Un gusto que quiero hacer. Lo que quiere decir que en el punto en el que yo me pare, acá en x sub 0, siempre voy a mirar mi rectángulo a la derecha. ¿Okay? Siempre estoy mirando con el punto siguiente, calculando ese desplazamiento y multiplicando por la altura. Podría haberlo definido al contrario y me refiero es que yo podría llegar y pararme acá, entonces mirar con el punto anterior, pero pues no podría comenzar en a sub 0, tendría que comenzar en a sub 1 porque si comienzo en a sub 0 ya me estoy calculando cosas de antes que no están disponibles. Ok. Profe, en Entonces, este caso, para delta de x no estaría sobre la partición, no sería sobre la partición de la cantidad de rectángulos que hagamos, solo sería esa fórmula. sí, solo sería esa fórmula. Porque yo no Ok, estoy hallando todas las particiones, estoy hallando solo una solamente un parte. rectángulo. Ok, Solamente un listo. rectángulo, no más. Ah, Entonces, claro, listo. para hallar cualquier rectángulo, cualquiera, a sub i, va a ser igual a mi delta de x sub i, mi base, por la altura. ¿Listo? Y ese es el principio de una integral, así de sencillo. Ahora, ya estoy hallando una altura, un área bajo la curva, perdón. ¿Esa área bajo la curva es exacta o me está faltando algo? Ahí solamente la está aproximando de momento.
por ahora solamente lo estoy aproximando, es decir, toda esta área que sería el área realmente bajo la curva me está faltando, ¿cierto? Entonces podremos llegar y luego de mirar que efectivamente no es completa, yo digo, bueno, no estoy hallando el área completa, estoy hallando una pequeña aproximación de cada una de esas áreas y la función de abajo de de cada una de las áreas es una función solamente aproximada. Yo puedo llegar y hacer lo mismo para cualquiera de ellas, por ejemplo acá para f de x1, ¿ok? Y me voy a encontrar con esos pequeños inconvenientes, por así decirlo. Acá me está faltando. Bien, voy a mirar más adelante, por ejemplo, el intervalo de x y menos 1 a x y. Puede llegar a ser interesante, porque cuando yo miro la función, creo que ahí no me va a faltar mucho. Pero en otro punto, creo que un punto por acá. Este podría llegar a ser f de x y menos 2. ¿Listo? Pico por ahí. Ok. Entonces, con ese punto, mi área bajo la curva es toda el área de este rectángulo, pero acá tengo un área adicional, un área que está por encima de la curva en amarillo, y ese es un área que le estoy sumando extra que tampoco corresponde. ¿Ok? Así que voy a tener el problema de que en algunos puntos me va a faltar y en otros puntos me va a sobrar. ¿Sí o no? Ese es el problema de la integral por estos métodos aproximados. Eh, ¿Cómo la conocen ustedes en cálculo cuando ven estas integrales de este tipo o esta explicación? La sumatoria de Riemann. Ok, una sumatoria de Riemann. ¿Por qué le llaman sumatoria? Porque aquí solamente estamos hallando la ecuación para hallar cada una de las áreas, ¿no? Necesitaría conocer el intervalo siguiente menos el anterior, el siguiente menos el anterior, etc. Si yo quiero conocer el área completa, aunque sigue estando aproximada, todo lo que yo necesito hacer es sumar desde i igual a 0, según yo lo definí acá, hasta un i igual a n, porque fue como yo lo definí acá, es decir, desde mi primer partición, mi primer valor en el eje. Oigan, me acabo de dar cuenta que yo lo estoy definiendo todo en x. Y al inicio le puse aquí t, se me olvidó por completo. Vamos a cambiar esto por x, más fácil. Listo. Nadie dijo nada. Ya no importa, me cumple perfectamente. Bien, entonces en el eje tenemos f de x y x, no pasa nada. Tenemos la sumatoria entonces de cada uno de esos intervalos, es decir, voy a empezar a sumar el primer intervalo, la primera área, más la segunda, más la tercera, más la cuarta, etcétera, y eso debería ser más o menos aproximado al área bajo la curva. Así vamos. ¿Qué otra aproximación podríamos llegar a tomar? Eh, Hay una aproximación interesante y es que, ¿cómo hago yo para minimizar ese error? ¿Cómo hago para que las áreas en verde sean lo más pequeñas posibles? Con el Por, límite por trapecio se puede hacer o estos. por Simpson, profe. Por eso le digo, trapecio es otra aproximación en donde me toma a mí una recta lineal entre el primer punto hasta el segundo. Simpson toma una curva, puede llegar a ser, dependiendo de qué regla de Simpson, puede llegar a ser una cuadrática o se puede hacer otras de otro orden superior, ¿de acuerdo? O sea, sí, hay hay muchas reglas que me podrían llegar a aproximar, pero yo no necesito pasar por trapecio o por Simpson para que este resultado sea exacto. Lo único es que numéricamente puede llegar a ser un poquito más costoso para un computador, menos eficiente, pero nosotros podemos derivar una regla general. Y es sacar el límite cuando ese delta de x tienda a 0. ¿Ok? Es decir, puedo llegar a tener el área exacta si yo hago que el límite del delta de x tienda. ¿Listo?
Y ese límite se lo voy a aplicar a la misma ecuación que yo tengo abajo, a la sumatoria de delta de i hasta n de a sub i. A sub i voy a escribirlo de una vez, que es delta de x sub i por f de x sub i. Bueno, aquí ya le quité el sub i. ¿Alguno sabe por qué le quité el sub i? ¿En qué parte no vi? Te lo puedo dejar, no pasa nada. Esto. Es casi que irrelevante. Todos Ahí mis está hablando de la f... partición. Ahí está hablando de la partición que tiene que tender a cero por aquí. todos Para mis que lo... delta de x están identificados con un sub i, ¿cierto? Perdón, la Sin partición no, la embargo, norma, profe. sin embargo, miren que en el dibujo yo tengo 3 unidades en el eje horizontal, ¿sí? Pero podrían haber particiones que estén de 4 o de 5 unidades. Es decir, mi delta de x sub i sería diferente. Bien. Acá, como está dibujado, cada una pide 3. 3. Puede ser que esta área yo la calcule con una sola. Es decir, todo esto sea un área. Todo esto sea un área, en cuyo caso aquí me estaría sobrando de pronto este pedacito. ¿Ok? Es decir, mi delta de x fue diferente. Fue diferente. Pero ¿qué pasa cuando yo aproximo todos y cada uno de esos delta de x a cero? ¿Cómo distinguir un número que es cero de otro que también es muy pequeño o muy cercano también a cero? Son diferentes, sí, pero cuando son infinitesimales, cuando su medida, su cantidad es extremadamente pequeña, yo digo, bueno, son casi que insignificantes por sí mismos y el siguiente puede ser diferente, pero para mí es en la misma escala, en la misma orden de magnitud, insignificante. ¿Ok? Es llegar y medir una hormiga, la longitud de una hormiga con la otra y decir, no, esta es más grande, pero básicamente son iguales para la longitud que a mí me interesa. ¿Sí me entienden? O sea, cuando yo digo que mi delta de x sub i tiende a cero, a mí no me interesa casi qué tan cerca esté uno del otro a cero, porque los dos básicamente son cero. Son muy pequeños. En la insignificancia todos son iguales. Es lo que yo les quiero decir. Por eso es que a veces estos subíndices pierden un poquito de sentido, por así decirlo, porque yo ya no necesito identificar uno del otro, al menos en delta de x. Son muy pequeños. Bien, esto que nosotros tenemos acá, esta ecuación, no sé si ustedes la conocen, es básicamente el límite de una sumatoria de una función f de x por su coordenada horizontal, ¿sí? Esto, absolutamente todo esto, se escribe con una función o una letra específica que me resume hacer el límite de la sumatoria, etcétera. No sé si la conocen. ¿Cuál es esa letra? La S alargada, ¿no? La S alargada. O sea, todo lo que estamos haciendo Sí. acá es una sumatoria de áreas con unos intervalos horizontales muy pequeños, El límite de la infinitesimales. sumatoria, profe. Señor, El límite de la sumatoria. ¿qué dije? Ok. Esa S que representa sumatoria tiene integrada toda la información que tiene la parte de la izquierda. Es decir, mi primer elemento, que era mi elemento x sub 0, debería estar acá, 0. Y por eso les decía que aquí yo podría llegar a escribir esto como un x sub n o un x final. A mí no me interesa ya hablar de un n cuando ya no voy a tener una partición de 10.000 o de 1.000 partículas, sino que digo, son tan pequeñas una de las otras como para contarlos. ¿De acuerdo? Ya paso a tener algo de deltas y de pequeños intervalos a tener algo diferencial. ¿Listo? F de X normalmente se coloca primero, si quieren aquí ya lo cambio.
¿Listo? Y voy a cambiar mi concepto de delta de x de una diferencia de posición a un diferencial de posición. ¿Ok? Eso, lo que tenemos en la parte de la izquierda a lo que tenemos en la parte de la derecha es exactamente igual. Va a ser el área bajo la curva de una función. Por eso es que en los videos les dicen a ustedes que la integral es el área bajo la curva de una función. Ahora, esta función f de x podría depender de otras dimensiones, por así decirlo, de otros ejes. ¿Ok? Puede ser que esa f dependa de x, de y, de z, de t, de la velocidad, de lo que usted quiera. Bien. Cuando yo la integro o cuando yo la sumo a lo largo del eje x, este de x, estoy hallando el área bajo la curva de esa función en ese eje vectorial. Podría llegar a tener la función e integrarla con respecto a otro eje si depende. Porque si no depende en ese eje, entonces ¿cuánto me da la integral de una función que no depende de ese eje vectorial? Es como integrar una constante. ¿De acuerdo? Estoy integrando simplemente una constante. La integral de la constante es pues un resultado que vamos a ver más adelante. Básicamente la integral de un polinomio de grado 0. ¿De acuerdo? Ok. Eh, ¿Ustedes han escuchado la regla fundamental del cálculo? Sí. ¿Qué me dice esa regla? Y debe encontrar una antiderivada para evaluar esa función. El límite superior menos el límite inferior. Exacto. F de B menos B. Yo no conozco todavía qué es f de x ya como concepto de antiderivada, ¿cierto? Pero una vez yo lo conozca, yo sé que ese resultado, que normalmente se puede representar por una mayúscula, va a ser... se puede escribir así. Bueno, Dejo de servir el mouse. Dejó de servirme el mouse. De servirme el mouse. ¿quién le presta un mouse? ¿Ya se la saco? ¿Listo? Esa barra de evaluación se usa muchas veces, es práctico escribir una vez usted ya haya la función antiderivada, es decir, que tenga la función de f de x minúscula a una mayúscula. Es decir, esto que tenemos aquí para pasar de acá a acá, que es su antiderivada, es básicamente la función integrada indefinida. ¿De acuerdo? Me cumple, por supuesto, el concepto de antiderivada. Vamos a hacerlo para dummies, eso es lo que estamos haciendo. Entonces quiero definir una función f de t, ¿por qué no? Que sea 3t cuadrado más... ¿Listo? Una función sencilla. Perfecto. Quiero hallar la derivada de esta función. ¿A qué sería igual? 6t. Ok, 6t, es decir, 6t. a mi función de t, ojo, mi función de f de t, que me depende del tiempo, voy a derivar con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasaría, solo por hacer la prueba, si yo derivo f de t con respecto a x? ¿Qué pasa acá con eso? Se tomaría como una constante la T. Sí, porque a menos que a mí me especifiquen lo contrario, es decir, que me digan, es que t deriva o tiene un cambio con respecto a la posición o a x de esta manera, de esta regla, entonces tendría que hacer una derivada implícita. Yo tengo que asumir que no depende, ¿de acuerdo? Entonces, eso básicamente es la derivada de una constante, y eso es cero. ¿Sí? Hay que tener cuidado de que la función que me depende de algo realmente se esté derivando con respecto a algo que pueda llegar a variar. Si no varía, es simplemente una constante. Listo, entonces esto me daría 6t y este 2 es la derivada de una constante, es decir, 0. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la regla general para derivar un polinomio?
X elevado a la n más 1 sobre n más 1. Para derivar, n menos Para derivar, n menos Ah, 1. esa era derivada. Resta. Ok, tengo este polinomio de este orden. Voy a colocarlo por acá. Tengo un polinomio de t a la n. ¿Sí? Ahí estoy haciendo de hecho la derivada de un polinomio de orden 2 y un polinomio de orden 0, por así decirlo, estoy sumándolos. Entonces hago por pedazos, ¿no? ¿Qué es la derivada entonces de un polinomio de orden n? Ahora sí. N por t t a a la la n n menos menos 1. 1. Ok, básicamente estoy bajando el exponencial y del Restándole 1. exponencial le estoy quitando una unidad, ¿cierto? Yo tengo un polinomio de orden 2 como función original, mi derivada va a ser un polinomio de orden 1. Es decir, la operación de derivada me está disminuyendo el orden del polinomio, lo cual quiere decir que en un límite finito, un polinomio de orden n va a llegar a una constante si tengo una sucesión de derivadas, ¿cierto? En algún punto. Tengo un polinomio de orden 20, tendría que hacer unas 20 derivadas y obtendría 0. Creo. ¿De acuerdo? Si no 21, para estar seguros. Ok. Miren que la definición de antiderivada, en teoría, me debería dejar pasar de este resultado de 6t a llegar a 3t cuadrado. Es decir, me cumple una cosa muy parecida a la que tengo debajo. Vamos a escribir primero la definición de antiderivada y luego miramos. Frente a ti. No me sirve. ¿Qué habla? No, profe, es que el mouse se me dañó, entonces no puedo silenciar el micrófono ni nada, ni escribir. Bueno, ¿el pad mouse no le sirve? No, no me sirve. Porfa, me silencian, gracias. Silvia, Sí. no va a Creo hablar que más te el puedes resto de la silenciar clase. con Alt A. Dándole Alt A te puedes silenciar, creo. Ah, ok, pruébalo. Sí, funciona perfecto. Listo. Buen dato. Es decir, cómo yo tendría que definir una integral de una función ya integrada, una f de t, de manera general, es decir, no me interesan los límites. ¿Y cuál sería la regla que me tendría que cumplir? Bueno, cántico. Quiero hacerlo más específico. Quiero solo para polinomios. ¿Listo? ¿Alguno conoce esta regla de la integral? ¿Qué tendría que cambiarle yo a ese índice y a esa constante y en la derivada se multiplica para que obtenga la función original? ¿Cuál es la operación inversa? Así de sencillo. t n más 1 Tn sobre más n 1 más sobre n 1. más 1. T elevado al n más 1 Más Ok, C. n t más 1 elevado a la n más 1, perfecto, Sobre sobre n más n 1 más 1. sobre n más más 1. c. Más c porque no está definida. Sobre n más 1 más c, lo que les decía al inicio, una constante o una Con n variable, diferente de 1, una... profe. Señor, Con n diferente de 1. De menos 1, perdón, menos 1. ¿cómo así? Con n diferente de menos 1, porque si es menos 1 se quedaría t sobre 0. Entonces no funciona. ¿Es matemático? No, profe, porque si no No, si sería logaritmo fuera... natural. Exacto, sí. Ujú. Pues sí, pero bueno, me quiere ver ahí. Esas, no sé si es que a los matemáticos les encanta escribir esa clase de cosas, ¿no? No, cuidado que esto no puede ser menos uno porque entonces le da cero, yo no. Sí, sí, se ve. No, pero póngalo. Ahora le pregunto, que es muy estricto. Ok, y vamos a hacer lo mismo que ya hicimos en la anterior. Creo que me va a llevar, de hecho, estos resultados para abajo. A ver, desde acá ya no me sirve.
Listo. ¿Ok? Así que quiero hacer la integral de 6t. Según la regla de integración que acabamos de escribir, que de hecho la derivada quedó más cortica, la integral me quedó mucho más larga porque tengo que colocarle con n diferente de -1. ¿Entiende por qué no me gusta? Se sobrecomplica, pero bueno, es más exacto. Listo. Tendría que colocar, primero, tendría que colocar mi función 6t, básicamente una constante, elevarlo a la n+1, acá tiene un índice igual a 1, ¿no? T a la 1, así que ahora me quedaría t cuadrado. Y dividirlo por n+1, es decir, dividirlo entre 2, ¿cierto? Más mi constante de integración t, Este al cuadrado lo que más me 1. va a dar lo que tenemos al revés. Es decir, me quedaría acá 3t cuadrado Así. más c. ¿Listo? Por supuesto, esta no es la curva original. Esta no es t cuadrado más 2, ¿sí? Porque tenemos acá una curva que es una parábola y podría estar más arriba o más abajo en el eje f de t, ¿de acuerdo? ¿Qué me define eso? Me lo define, por supuesto, este valor que tenemos aquí, Un punto, profe. este valor que tenemos aquí, que es el corte con el eje vertical, y este valor que tenemos aquí, que es el punto con el corte con el eje vertical. Lo que les quiero decir es 3t cuadrado más c. Si usted lo grafica en Wolfram Alpha, por ejemplo, le dice c igual a 1, c igual a 2, c igual a 3, c igual a 4, le va a dar una familia de curvas, ¿de acuerdo? Diferentes puntos de corte en el cual esas parábolas no se van a cortar una con la otra, completamente independientes. Van a tener la misma figura, la misma forma, pero van a estar desplazadas. La única manera de llegar al original es si usted ya conoce C2, si ya conoce ese concepto. Por eso es que se le insiste que si usted conoce la ecuación de aceleración, usted necesita conocer, primero hacer la integral, ¿okay? Y segundo necesita conocer la velocidad inicial para obtener la velocidad. Si con una ecuación de velocidad usted quiere llegar a la posición, necesita integrar de nuevo y conocer la posición inicial. En cambio con la derivada no, con la derivada rico, chévere, yo conozco mi posición, la derivo, obtengo la velocidad. Vuelvo y la derivo, obtengo la aceleración y mi trabajo está terminado. Profe, si uno tiene un punto, puede hallar fácilmente el C. Sí, porque lo haces definido. Ajá. Sí, claro, ese C sale sola y únicamente del concepto de integral no definida. Cuando uno tiene algo definido de esta manera, mire que la respuesta, la función evaluada en los dos puntos, no me depende, no me depende absolutamente de C, completamente independiente. ¿Ok? Que ya está ahí implícito, por así decirlo. Supongamos que uno tiene una integral de posición, entonces uno lo que dice es, mi integral viene definida desde x sub 0 hasta x. Bueno, pongamos mejor el ejemplo de velocidad. Mi velocidad viene definida desde b sub 0 hasta b. B sub 0 es una constante y b, es la velocidad, no sé qué punto es, entonces voy a tener ahí mi punto con mi corte con el eje automático. Lo vamos a hacer más adelante cuando ya tengamos casos de aplicación, por así decirlo. Ok, podemos llegar a hacer una última comprobación rápida para los que no les gustó integrar, algo que nos pueda llegar a servir. El concepto de integral no requiere que usted sepa integrar, así de sencillo. Pero pues aprenda porque sirve Sí, para todo tiene lo que les... tiene que aprender, eventualmente lo va a varar. Listo, tengo esta gráfica, supongamos que es tiempo versus velocidad en un eje. Listo. Y quiero hallar el área bajo la curva. Así de sencillo. ¿Cuál es la manera más sencilla de hallar el área bajo la curva de esta función?
Una fórmula del triángulo, profe. Fórmula del triángulo, así de sencillo. Ok, ¿qué es el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo? Y son conceptos que tenemos que empezar a memorizar, a tener claro. Bueno, memorizar no me gusta. A tener la memotecnia Posición. de dibujar La tres posición. dibujitos, ojo, Posición. tres dibujitos y saber que la derivada me une uno con el otro y la integral me une una con el otro. ¿De acuerdo? Entonces, no es exactamente la posición. El área bajo la curva de una integral no es la posición, es Pero es el que dijo la desplazamiento. velocidad, creo. Ojo, es el Ah, desplazamiento. desplazamiento. Sí. Ah, listo. Entonces, interesante. El área bajo la curva de una gráfica de aceleración versus tiempo tampoco es la velocidad. Puedo llegar a la velocidad, sí, pero necesito conocer la velocidad inicial, porque el área bajo la curva no es la velocidad, es el cambio de la velocidad. Entonces, ¿qué es el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo? No es la posición, es el cambio de la posición, ¿de acuerdo? Es el desplazamiento. Entonces, esa Ah, área sí, profe, bajo por la eso se curva. evalúa la antiderivada menos el valor, el superior menos el inferior, ¿cierto? Sí, pero si usted no lo conoce, no importa. Es decir, en algunos ejercicios de pronto yo no necesito saber cuál era la posición inicial porque no me interesa el movimiento. A mí me interesa saber cuánto se desplazó. Y muchas veces pasa eso. ¿Sí? En un movimiento a mí me dicen cuál era la posición final. No me interesa, a mí me interesa es que él se movió 5 metros. Entonces, hallo el desplazamiento. ¿Ok? Listo, el área bajo la curva, que es igual a delta de x, que es el desplazamiento. Acá sería simplemente la base. En el dibujito yo creo que se alcanza a ver. Dejémoslo así. Base por la altura sobre 2. La base supongamos que es 5. ¿Sí? Más o menos. Altura 5 sobre 2. Ok. 5 por 5 casi siempre a mí me da. Los corché. Ah, 25. muy bien. Sobre 2, 12,5 lo dejamos 25 medios. No pasa nada. ¿Listo? Ok. Bien, esa es la forma más sencilla de hallar el área. No hay más. 25 medios, profe. Sí, acabo de decirlo y no lo coloqué. Ah, me corchó. Listo. La otra sería integrando. Y sería hacer la integral de qué función. ¿Cuál es la función que está en rojo? Una Sería integral. X, profe. X. Una X. No es más. Así que también X. el área, es decir, el desplazamiento. Porque miren, ¿por qué digo que X? Porque el compañero dice que X, porque es una función 1 a 1. Por cada unidad del tiempo está avanzando una unidad de la velocidad. ¿De acuerdo? Si avanzara 2 a 1 o 1 a 2, ya la función podría ser t cuadrado, perdón, t 2t o t medios. O sea, me cambia. ¿De acuerdo? Bien, ojo, mi función exactamente no es esto x, ¿no? Es simplemente t. Es decir, tendremos la integral de t. ¿Desde dónde? Desde 0, que es donde comienza, hasta 5. Esos puntos de 0 y 5 son muy importantes en los límites de integración. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es la integral de t? De cuadrado sobre 2. Sobre 2 más c. Ah, no, ahí ya no. No, ahí ya no. T cuadrado sobre 2 Y se evaluado entre 0 reemplaza de y 0 a 5. 5. ¿De acuerdo? Así que básicamente me da 5 al cuadrado Sobre 2 menos 0. sobre 2 menos 0. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, es decir, 25 sobre 2. Llegué al mismo resultado por ambos lados. No hay nada más que discutir. ¿Listo? Bueno, por hoy ya. Nos vemos mañana. Profe, tengo una Ah, pregunta no, señor. eh, de la pregunta esta que decía, de la que hizo ayer, que dice que si es posible analizar un movimiento, obtener un cambio de magnitud de la velocidad igual a cero y una aceleración media diferente de cero. ¿Cuál pregunta? Recuerda. Esa la formuló ayer usted. Ajá. Entonces es que no alcancé a entender bien qué era la respuesta. Claro, no.
Creo que la pregunta está un poco extraña porque me hablan de la Por- magnitud, de Sí, la sí, magnitud del profe, eso vector es lo que cuando le iba a debería decir. ser las componentes. O sea, así como está la pregunta formulada, me da la impresión de que querían decir que esa era la aceleración O, media o la velocidad media, o no sea, recuerdo, pero así como la si es, escribieron con magnitudes, no cumple. Eso es lo que, o sea, que concluí de la pregunta. Pero sí, o no, sea, que si es velocidad media o instantánea, ¿cómo así? por eso. O sea, la que no me gusta es la palabra magnitud. Algo así si recuerdo bien la pregunta, creo que quítale la palabra magnitud y es sencillo. Yo podría llegar a ser sí las componentes de la velocidad, pero con la palabra magnitud, según recuerdo, era lo que no me cuadraba mucho la pregunta. Yo la dejé ahí quieta porque dije, voy a mirar a ver qué fue cuál era la intención del autor. Este video no era mío. No, no creo que no. Sí, ese material estamos presionados bajo el tiempo. Se hace rápido, pero se revisa lento. Ah, listo, bro, gracias. Bueno, tranquilo, olvídese de esa pregunta si es posible. Bueno, los dejo. Cualquier duda consultan. ¿La clase de este lunes es festivo o no es festivo? Pregunto. No, profe, creo que Perfecto. son Entonces nos los vemos 3 este lunes. seguidos. Listo. Bueno, chao, se cuidan. Listo, profe, Hasta luego, gracias. Chao, profe. profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego, profesor.